Vamos a construir un par de detalles arquitectónicos, por ejemplo una puerta y una ventana. Tenemos una sola fuga de este lado y por ejemplo vamos a poner otra fuga de este lado. Ponemos por ejemplo aquí el hueco para una puerta, levantamos verticales, con lo cual tendremos una perspectiva de 2 puntos de fuga y fugamos en aquella dirección. Utilizamos también esa línea para colocar aquí una ventana y luego aquí el borde de lo que va a ser la casa. Vamos a colocar por ejemplo la fuga de los rayos aquí y por ejemplo más abajo aquí. Bueno, esta será la fuga de todos los rayos que van en esa dirección y esta de la proyección de los rayos sobre el suelo. Bueno, si de repente aquí por ejemplo dibujamos aquí fugando hacia allá, vamos a coger mejor la regla, fugando hacia allá dibujamos un escalón, luego por ejemplo hacemos otro en esa dirección, siempre fugando hacia allá, otro y vamos a terminar aquí marcando una puerta ahí. Entonces hacemos todas las fugas, todas las líneas hacia la misma fuga, hacia esta fuga. Bueno, y levantando aquí también, fugando por aquí. Ahí tenemos la primera, luego una vertical hasta que corte aquí, luego hacia esa fuga, luego una vertical y luego hacia esa fuga. Bueno, tenemos ahí ya 3 escalones. 3 escalones en perspectiva. Y vamos a marcar aquí detrás en la puerta 2 verticales y a partir de ahí vamos a fugar hacia aquí y fugar hacia aquí. Entonces este punto estará alineado con ese y con la fuga, y vamos a colocar por ejemplo a cierta altura, por ejemplo a la altura de esta escalera, aquí un prisma. Fugando hasta allá, tengo aquí un prisma sobre el que voy a colocar un cuadrado centrado. Entonces cogiendo aquí las diagonales, por ejemplo, aquí puedo hacer esta diagonal y luego llega hasta aquí, la otra diagonal corta aquí. Bueno, eso quiere decir que el centro estaría aquí. Bueno, en el cuadrado vamos a hacer que sea algo más bajo, si no, no parece un cuadrado. Y ahí colocamos, por ejemplo, un arco. Si este es esto todo lo podríamos calcular. Bueno, debe llegar hasta aquí porque esto llega hasta aquí. Entonces realmente, si hacemos aquí una diagonal y aquí otra, nos queda aquí el punto. Bueno, entonces en este punto, en este y en este hacemos un arco. Es un trozo de elipse igual que este, que sería tangente en estos puntos del cuadrante, donde se inscribe esa elipse que representa una circunferencia en el espacio. Tenemos una circunferencia que llega hasta ahí, hasta la puerta, es una forma circular, y de la que podríamos calcular puntos, pues por ejemplo uniendo este punto con este, y aquí con este, que es la mitad, y aquí cogiendo un trozo igual,
uniéndolo con este vértice. Donde corte ahí esa línea tenemos un punto. Bueno, lo mismo podríamos hacer aquí. El punto medio de esta línea unido con este y luego desde aquí hasta aquí, ahí nos daría otro punto. Bueno, tenemos ese arco y vamos a representar otro por aquí. A partir del punto correspondiente de este y de este saldrá también otra circunferencia, otra semicircunferencia. Entonces, alineando esto con esto, ya que esto va a estar en realidad, digamos que es un cilindro sólido hasta aquí, y a partir de aquí es un cilindro hueco. Entonces alineamos esto con esto y será un cilindro, también alineando esto con la base. Pues tenemos que cortar aquí, levantamos una vertical y tenemos ya el cilindro que va a llegar tangente ahí hasta ese punto, lo que es la circunferencia, el cuadrilátero de esa circunferencia. Bueno, llega desde este punto hasta este y luego llega hasta aquí. Ese es el arco elíptico que sale tangente de aquí, entra tangente por ahí, luego sale tangente por aquí y viene tangente por aquí. Bueno, tenemos entonces el hueco cilíndrico, luego un hueco sólido, perdón, un cilindro sólido, luego lo que es la zona de la puerta, que es esta, y baja hasta las escaleras aquí. Y vamos a hacer la ventana, por ejemplo, lo mismo, fuga hacia aquí, el interior es ese, fuga, por ejemplo, hasta aquí, y este es el grosor de la ventana. Bueno, parece mucho grosor, vamos a hacerla más estrecha, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y se ve la parte de abajo también, y ahí donde corta. Bueno, tenemos ahí la ventana, vamos a hacer elevar la casa, ya que ahí es donde está el arco. A partir de ahí iría ya otro piso. Bueno, tenemos entonces varios elementos de los que ya podemos calcular las luces, cómo se proyectan en el espacio. Sabemos que los rayos vienen todos hacia este punto y luego sus proyecciones en el suelo hacia ese. Eso quiere decir que la sombra de esta línea vertical irá hacia ese punto, o sea, vendrá hasta aquí. Luego corta aquí mediante una vertical, ya que este plano es vertical, luego vuelve a ir hacia allá, luego corta aquí según una vertical y luego vuelve a ir hacia allá. Entonces tenemos que la sombra de esta línea vertical es una vertical, pero tenemos que la sombra de este punto es en realidad este punto. O sea que a partir de aquí empezaría una circunferencia que tendríamos que dibujar sobre este cuadrilátero, un cuadrilátero que ponemos ahí en perspectiva, que iría por ahí. Entonces tendríamos que la sombra de esta línea, de esta sería, si prolongamos la vertical, sería esto. Con lo cual tendríamos ya que el cuadrilátero sería esto. Podríamos calcular también la sombra de este punto. Entonces tendríamos que la sombra de este punto vendría por aquí. Levantamos una vertical y la sombra del punto del centro, que sería este, vendría aquí. Fugando hacia allá tenemos ya el arco, que es sombra de este. Lógicamente llega solo hasta aquí. Luego tenemos también, bueno, tenemos que la sombra de esto, para saber la profundidad que tiene, pues dijimos que esto estaba alineado con la primera escalera. Esto sigue la dirección hacia F sub P. Y levanto una vertical y ahora esto va hacia este punto, con lo cual esto fugando hacia el punto de fuga este, F sub 1, ya que la sombra de esto sobre un plano vertical es una paralela,
pues tenemos que la sombra es esta. Con lo cual la sombra de todo esto irá desde aquí hasta aquí. O sea que hace esto, baja, sube por aquí. Y ahora hay que calcular la sombra de este arco sobre el otro arco. Bueno, pues lo mismo que hicimos aquí por el espacio, pues lo haremos aquí con estos puntos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero proyectar este punto, pues tengo que, en realidad, este punto, bueno, vamos a hacer primero la orientación para saber dónde va a ser tangente esto. Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a hacer algún detalle donde se vea, tenemos, por ejemplo, vamos a hacer aquí un detalle para que se vea mejor, en un ejemplo práctico. Si prolongo esto y hago aquí un cuadrilátero, pues tengo que este cuadrilátero lo extruyo y se me genera aquí una forma tridimensional. Entonces lo fugo hacia allá. Y tengo entonces aquí ya el detalle de ese saliente arquitectónico. Bueno, esto lo hice simplemente para... Aquí también esto llega hasta el final. Esto fugaría por detrás hacia allá. Y fugaría por detrás hacia ahí, levantando una vertical por este punto. Tenemos por detrás hasta donde llegaría, es una buena referencia luego. Bueno, eso lo hice simplemente para calcular dónde cae la sombra de esto. Entonces, como esto va al rayo, viene hacia ahí. O sea, sigue esta dirección. Si bajo por aquí una vertical y bajo por aquí una vertical, el prisma, esto sigue la dirección hacia esa fuga. Bueno, pues tengo que, en realidad, la proyección de este punto es este. Ahora sé que por el suelo viene hacia aquí. Entonces, levantando en el punto de intersección una vertical, tengo que la sombra de este punto es esta. Y como sale de aquí, pues esta será la sombra que se produce. Bueno, pues ¿qué conseguimos con esto? Pues sabemos que esta dirección ortogonal a la pared produce la sombra en esta dirección. Eso quiere decir que todas las ortogonales que haya por aquí van a producir una sombra en esa misma dirección. Bueno, y ahora la sombra, acabamos de hacer este punto. La sombra de esta línea será una paralela a ella. Y la sombra de este punto pues irá hacia F sub R, que es hacia donde van los rayos. Con lo cual la sombra de esta vertical pues será también, hacemos lo mismo con el punto de arriba, una paralela hasta que corte aquí arriba y unimos con ese punto el final. Bueno, tenemos entonces ya ahí la sombra de todo ese detalle. Vamos a empezar a sombrear. Vendría por aquí hasta este punto. Bueno, esa sería la sombra que provoca la figura. Vamos a hacer algún detalle más, por ejemplo en el medio de esto. Lo mismo hacemos las dos diagonales para saber el medio exacto. Por este punto, que es el medio, levantamos una vertical y fugamos hacia allá para saber dónde queda el medio de esto. Por efecto de la perspectiva queda muy alejado. Vamos a subir hasta aquí. A ver si lo hicimos bien. Desde este punto, este de atrás, no, cogimos este y cogimos este. Ya quedamos muy hacia atrás. Este es en realidad el de aquí atrás. Y cogimos, claro, es este de atrás con el de atrás aquí. O sea que cae aquí. Levantamos una vertical y donde corte aquí, a la línea de atrás, que es la de arriba, esta, fugamos hacia allá. Bueno, entonces a partir de este punto levantamos una vertical y hacemos, por ejemplo, un arco que en este caso ya no es tangente, por ejemplo por aquí. Es tangente en este punto, pero no entra tangente aquí. Tangente quiere decir que en realidad el arco
sería tal que este radio que pertenece a este arco pues es perpendicular a la continuación, a la recta. Bueno, entonces seguimos esta línea y hacemos ahí ese detalle en perspectiva. Bueno, por detrás, fugando hacia allá, hacia ese punto de fuga, tenemos que cortar aquí y debe llegar por detrás hasta aquí, o sea que el arco por detrás viene por aquí y va a llegar hasta este punto. Bueno, esa sería la forma de la ventana con el arco. Lógicamente la tangente a las dos curvas lo es incidente en esa fuga, en F2 que llamaremos. Bueno, tenemos entonces ya la sombra de esto, la sombra de las líneas que van en esta dirección por el suelo, y ahora vamos a hacer la sombra, por ejemplo, en el interior de la ventana. La ventana llega hasta aquí y vamos a colocar, por ejemplo, a partir de aquí, este era el centro, pues ahí dos ventanales. Jugando hacia allá. Y detrás, bueno, ya no se vería. Bueno, esas serían las cristaleras que podríamos darle también el grosor que quisiéramos. Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a calcular entonces las sombras que nos queden. Para hacerlo un poco mejor también, tenemos que la sombra de esto sigue esta dirección, pues aquí sobre esa pared sigue esta dirección, entonces aquí haríamos una tangente que va a seguir esa misma dirección. Podemos dibujar la elipse al completo marcando por aquí un diámetro completo, o sea, este radio lo duplicamos y hacemos el cuadrilátero que inscribe a toda la circunferencia, para intuirlo mejor, no por otra cuestión. O sea, sería esta elipse. O sea, esa sería la circunferencia completa. Que lógicamente si hiciéramos la de atrás, pues también vendría toda por aquí. Bueno, pues ahora la sombra de esto va a ser un arco, que va a ser un arco elíptico a partir del punto de tangencia. El punto de tangencia que va a seguir la dirección por el suelo de esto. O sea, va a seguir esta dirección. Entonces, hacemos esa dirección, pero esa dirección quiere decir que en realidad la fuga de esta línea, que no es la fuga de los rayos del espacio, es una fuga tal que por estar en este plano va a quedar, y por ser una perspectiva de líneas verticales, va a quedar sobre esta recta vertical. Bueno, pues donde se corte esta recta con la vertical, tengo ahí el punto de fuga que alineo con este de aquí. Bueno, a partir de ese punto de tangencia es donde aquí va a quedar el arco elíptico, cuya dirección, si cojo aquí la ortogonal a este rayo respecto al centro, entonces alineo esta dirección con esa fuga y ahora esto va hacia esa fuga y esto lo vuelvo a alinear a la misma fuga. Bueno, pues eso decíamos, que de esta dirección va a salir el arco elíptico y el rayo de luz va a venir, el rayo de luz lo teníamos aquí, va a venir aquí. Bueno, eso quiere decir que esto en realidad quedaría más hacia arriba. Esto quedaría más hacia arriba porque no puede ser coincidente. Entonces esta línea quedará más hacia arriba para obtener la intersección del rayo de luz con
este plano. Entonces, si me cae aquí, sé que la circunferencia realmente va a tener esto. Y sobre ese plano tendremos que hacer la perspectiva de la circunferencia de sombra de esta que caerá aquí, provocando entonces ahí, pues a partir de, vamos a hacerlo como este plano es en realidad el plano este. Ahora consideramos ya todo el plano este. Entonces imaginamos que todo el plano esté completo aquí. Entonces a partir de aquí tengo que proyectar esto sobre este plano. Entonces si realmente este punto que calculamos cae aquí, sobre este plano, cae en este punto, a partir de aquí empieza esa circunferencia que dijimos. Ahora podría, si quiero prescindir del dato anterior, podría representar este cuadrilátero, por ejemplo este cuadrilátero de este octavo de circunferencia, este cuarto de circunferencia, pues esto viene a parar aquí, esto siguiendo la fuga viene a parar donde corte aquí, esto pues siguiendo la fuga cortar aquí, entonces tengo ya el cuadrilátero que fuga también hacia aquella fuga. Y si tengo ya este cuadrilátero, pues ya sé que el arco viene por aquí. Excuso seguir haciéndolo porque aquí termina el plano. Lo que sí sé es que desde este punto hasta este va a quedar aquí la sombra de esa curva elíptica, que sería este punto y el centro de la circunferencia diametralmente opuestos a esta curva. Y que como la otra circunferencia está aquí, pues va a venir por aquí. Da la impresión de que tendría que bajar, pero no. Las dos circunferencias se ven porque estamos en una perspectiva muy cercana, con lo cual la sombra sería esta. Bueno, eso si hiciéramos los planos todos que pasan, que contienen al rayo, por ejemplo que van por aquí hacia la fuga, y haciendo la dirección del rayo, resulta que el plano este corta aquí, pues la intersección corta el cilindro según esta recta, la intersección del rayo con esa recta me dará puntos de esta curva, si quiero hacerlo con precisión. Bueno, vamos a sombrear, porque si no, con tanta línea, decíamos que esto caía aquí, con lo cual tenemos la sombra de esto, que es esto, luego la sombra de este detalle, luego cómo se proyecta aquí. Y luego aquí lo único que quedaría en luz es ese pequeño detalle. Todo lo demás es sombra. Y aquí saldría de aquí, saldría de aquí, saldría de aquí. Y todo esto es sombra. Lo mismo esto en sombra. Luego reforzamos líneas para que se distinga un poco más lo que se calculó. Vemos el arco este elíptico interior del cilindro sólido, tangente en ese vértice superior. Tenemos luego este otro arco elíptico, también tangente en este punto superior y que entra tangente a esta línea. Bueno, tenemos luego esta línea, tenemos esta y esta. Ahora podríamos seguir marcando un poco las de las escaleras, sobre todo las que aparecen tapadas, que son las que apenas se ven. Bueno, pues esa sería en principio la sombra sobre ese detalle arquitectónico de una entrada de una casa. Vamos a marcarlas todas mejor. Bueno, esa sería la puerta. Ahora vamos con la ventana.
la ventana, el entrante es este, pues si fugara hacia allá y corta aquí. Luego otra vertical, corta ahí detrás, entonces sube por aquí una vertical. Esa sería la dirección de luz y sombra. Entonces este punto, como corresponde en realidad a esta línea, fuga el rayo hacia aquí, entonces corta aquí. A partir de aquí es cuando empieza el arco. O sea, el arco este tendríamos que, este cuadrilátero, si queremos ser precisos, proyectarlo a partir de aquí, o sea, este punto aquí arriba, y lo mismo, representar este punto pues igual, y entonces la sombra nos va a quedar todo por ahí, todo por aquí, hasta que llegue aquí al final. En el momento en que llegue al final, pues tendremos la sombra de este arco que se proyectará aquí. Bueno, si esto entra aquí, pues bueno, luego también tendremos aquí, por ejemplo, igual que esto entra aquí un poco, pues también aquí entrará un poco la sombra. También esto se proyectará según esta dirección. Entonces esta dirección tendrá una fuga que caerá sobre la fuga esta. Bajando una vertical, resulta que esta fuga cae aquí. Pues bueno, lo que decíamos, la línea esta pequeña también fugará hacia ese punto, y lo mismo esta que viene por aquí. Bueno, aquí en este caso no entraría, en este caso sí, porque aquí va a subir por arriba, va a ser todo eso en sombra, con lo cual ya estaría completo, porque ahí no le va a afectar. Bueno, como esto ya lo cubre todo, pues en realidad aquí no hay más que hacer. Si este saliente fuera tal que llegara la luz, entonces el trozo de sombra que tapara esto de luz, por ejemplo, que es un caso que se da a veces y que es difícil de ver, si tenemos un marco y de repente la sombra, pues por ejemplo, hace esto por el marco, resulta que este triángulo se proyecta aquí abajo y luego el arco. O sea que el triángulo este que falta aquí, pues es el que aparece aquí debajo, proyectado siempre, ya que esto quedó todo en sombra y ahora todo esto queda en sombra aquí debajo. Entonces este triángulo se proyecta debajo. No es el caso porque cubre toda la sombra de eso. Bueno, le damos sombras. Tenemos ese arco. Y ahora decíamos, tenemos aquí proyectado en esa dirección hacia esta fuga de aquí abajo, esta de aquí. Y luego esto que sube por aquí vertical. Y que viene por aquí. Haciendo la curva esa que corresponde a la sombra de todo esto. Bueno, una forma de hacer preciso eso, como decíamos, era si metemos eso en un cuadrilátero. Lógicamente esto es una curva que está ahí y puedo ir calculando punto por punto. Por ejemplo, si sé que este punto tiene su sombra aquí, pues bueno, siguiendo la misma dirección del rayo y levantando una vertical, la sombra de esto será esto. Esto fuga hacia un punto, pues eso fugará al mismo, esto fugará al mismo. Y si por ejemplo hago aquí una línea vertical y proyecto esto hacia donde fugan los rayos, levanto otra vertical, lo mismo fugo esto hacia donde fugan los rayos, tengo la sombra de este punto aquí, con lo cual podría hacer ya la sombra de ese detalle, ¿no? O sea, sería la forma de ir calculando todos los puntos por aquí, que ahí ya hay tanta línea que ya no lo puse. Bueno, tendríamos entonces la sombra, como decíamos, esto entra ahí y esto entraría aquí un poco y proyectaría también su sombra ahí y lo mismo aquí. Igual que esto iría hacia allá, ya no se ve, aunque esto sí se ve. Bueno, esto visto de cerca, para que se entienda un poco mejor, sería simplemente si tengo el marco de la ventana, el marco está en perspectiva hacia adentro, algo así.
Bueno, pues tengo que la dirección esta me separa la sombra de la luz, es la misma que debe llevar por la ventana, por lo tanto la sombra de esta, si va hacia cierta fuga, tendrá que ser una paralela hacia la misma fuga. Y eso es todo lo que aparece en sombra, todo esto. Eso es lo que debe aparecer, que ahí apenas se distingue. Bueno, pues esa sería entonces la sombra de esos dos detalles arquitectónicos, ventana y puerta. Aquí coincidía lo que es la sombra de esto con el punto de contacto de la puerta. Y bueno, siempre conviene vigilar a ver si falta algo. Esto está completo. En las escaleras también. Esto sale de aquí, que nos parece que viene por aquí. Y sale exactamente de la esquina esa. Y esto pues también tenemos la sombra del arco este. Despreciamos la anchura esa, que bueno, ya es una cosa tan pequeña. Lógicamente siempre esto va a quedar más hacia arriba. O sea que si viene por abajo ese detalle, pues aquí al entrar aquí pues va a quedar más hacia aquí, porque esto está más saliente que esto. Entonces la continuación de la curva va a hacer esto. Pero bueno, eso basta con considerar los dos planos para obtener esos dos puntos. Bueno, la proyección de esto parece entonces ya que está completo. Bueno, vamos por último a ver dónde está el punto de vista. Esto podría ser la fotografía de una arquitectura. Entonces tenemos las dos fugas, son estas dos. Si hago una semicircunferencia que pase por esos dos puntos, para eso lo que hago es coger el centro de... Tenemos esta fuga y tenemos esta. Cojo el centro, que no tiene por qué ver, nada que ver con el centro de esta fuga, con esa fuga. El centro de esto, por ejemplo, que caiga aquí. Y tengo entonces que, en principio, dentro de este arco va a quedar el punto de vista. Pero tengo también un cuadrilátero cualquiera, por ejemplo este, que inscribe a un cuarto de circunferencia. Bueno, pues este cuadrilátero, si hago la diagonal, resulta que esta diagonal corta a esta línea del horizonte en este punto de abajo. O sea, este cuadrilátero corta aquí. Bueno, eso quiere decir que para una perspectiva de este cuadrado, esta sería la distancia. La distancia ortogonalmente a la que estaría el punto de vista, que es esta. Es esta que está batida, sería esta, ortogonalmente, como el bolígrafo. Bueno, pues simplemente lo que hago es coger esa distancia y hacer un arco hasta que me corte con el centro en la fuga, hasta que me corte exactamente aquí, a este arco. Entonces tengo que este es el punto de vista real y la proyección ortogonal sobre el horizonte es el punto principal, con lo cual puedo hacer un desabatimiento y que el punto de vista me quede aquí ortogonal al plano del cuadro. Ya sé que queda aquí exactamente. Entonces a partir de aquí podría ya obtener todos los datos de la perspectiva, las dimensiones de todos los elementos. Por ejemplo, si quiero hacer un punto métrico, por poner un ejemplo, para saber las dimensiones de estos elementos, entonces cojo, hay tanta línea aquí que ya no se distingue nada, pero simplemente tengo aquí el punto de vista, pues tengo que en realidad estas fugas siguen esta dirección, mientras que esta fuga determina la dirección de todas estas rectas. Lógicamente aquí hay 90 grados. Bueno, pues según eso, si hago centro aquí y hago un arco, tengo aquí un punto de medida, M, y haciendo centro aquí y haciendo otro arco, tengo otro punto de medida. Este punto de medida me sirve para medir los elementos de aquí. Por ejemplo, si pongo la traza por aquí, la traza de esta recta aquí, pues como ya hice este punto de medida, entonces bajo, por ejemplo, la ventana hasta donde llega, pues viene desde aquí
hasta aquí. Entonces uno el punto de medida con este y el punto de medida con este, y sé que realmente la ventana tiene esta dimensión, esta de aquí abajo. Y lo que hice con el otro punto de medida, tenía este punto de medida y luego hice el otro aquí, M'. Bueno, entonces, para saber las dimensiones de estos elementos, pues podría traer, por ejemplo, la recta que contiene las escaleras. Proyecto aquí sus dimensiones, tengo aquí estas tres dimensiones, prolongo la línea y esta línea corta aquí. Bueno, pues alineando el punto métrico con este punto, pues tengo que cortar aquí. Si ahora alineo con el siguiente punto el punto métrico, tengo que cortar aquí. Bueno, pues esta es la medida real de la anchura del escalón. El siguiente lo obtendría exactamente igual, alineando con este tendría aquí la siguiente medida, que lógicamente todos tendrían que ser iguales, ya que esto representa algo que los escalones se supone que son iguales, ¿no? Para saber la distancia de la ventana al escalón, pues bueno, este punto métrico me determina las de esta fuga, alineo este punto con M, este punto con M, hasta que corte a la línea de tierra. Sé que esta es la distancia real, esta, igual que esta corresponde a esta. Bueno, pues así podría obtener todas las medidas, las alturas basta con proyectarlas aquí sobre esto, por ejemplo esta ya está aquí en verdadera magnitud. Cualquier otra tendría que hacer lo mismo. Por ejemplo, la altura de un escalón, pues alineo esto con esto hasta que me corte aquí a la vertical por este punto. Esta es la medida real de ese escalón. Bueno, procedería igual con todos los demás elementos.